Durante la mayor parte de mi infancia, las reglas en nuestra casa no estaban escritas en ningún sitio, pero todos las entendíamos. Mi hermano Daniel era el futuro. Yo era responsable. Daniel tenía las fotos en la pared, uniformes de fútbol, trofeos sobre la chimenea. Mi padre estaba a su lado con esa sonrisa tensa y orgullosa que rara vez mostraba en otro lugar. Cuando venían familiares de visita, esas historias salían a la luz con facilidad. Mi papel era más discreto. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si había que organizar las facturas, ayudaba a mamá. Si Daniel se metía en problemas, alguien tenía que calmarlo. Al principio no me molestaba. Los niños normalizan el mundo en el que crecen. No fue hasta la edad adulta que me di cuenta de que la jerarquía nunca terminó realmente. Simplemente nos seguía. El trabajo surgió inesperadamente, un puesto de operaciones regionales en una empresa de logística que se había expandido recientemente a nuestra zona. Llevaba 12 años trabajando en el sector, ascendiendo poco a poco en empresas que rara vez se fijaban en nadie hasta que demostraban su valía con creces. El proceso de entrevistas fue largo y agotador, pero cuando me llamaron con la oferta, sentí que me lo había ganado de verdad. Entonces, llamó mi hermano. Había solicitado el puesto, pero no lo había mencionado. Aparentemente asumió que el puesto llegaría a través de uno de los antiguos contactos comerciales de papá. En su mente, ya estaba decidido. Cuando le dije que había aceptado la oferta, la línea se quedó en silencio. El silencio se prolongó tanto que recuerdo haber revisado mi teléfono para asegurarme de que la llamada no se hubiera cortado. Unos días después, llamó mi padre. No gritó. Solo hizo una pregunta. ¿Por qué ibas a por algo que tu hermano necesitaba? ¿Necesitaba? No quería. Necesitaba. Recuerdo mirar fijamente a la pared durante esa conversación, tratando de entender cómo un trabajo al que había solicitado mediante un proceso normal se había convertido de alguna manera en un robo. Fue entonces cuando llamé a un abogado. No porque esperara una demanda, sino porque la tensión había empezado a filtrarse en cosas que me inquietaban. Mensajes extraños a altas horas de la noche, comentarios sobre que la gente conocía su lugar. Nada explícito, pero suficiente para poner a cualquiera en guardia. El abogado escuchó durante unos 20 minutos, luego dijo algo sencillo. Si las cosas se complican, documenta todo. No pensé que realmente lo necesitaría. 2 semanas después, tuvimos una pequeña reunión familiar en casa de mis padres. Barbacoa en la entrada. Niños corriendo con tiza y patinetes de plástico. El tipo de reunión donde todos fingen que no existe nada complicado. Mi hija estaba dibujando flores en el cemento cuando llegó mi padre. Apenas me miró cuando salió de su camioneta. La conversación se mantuvo educada durante unos 15 minutos. Entonces mi hermano mencionó el nuevo trabajo. La temperatura cambió como a veces sucede en las habitaciones cuando técnicamente nadie está discutiendo, pero algo más pesado se mueve en el aire. Papá se quedó allí un momento. Luego pasó junto a todos hacia la entrada. Al principio pensé que solo estaba sacando algo de su camioneta. En cambio, metió la mano en la parte trasera y sacó una palanca. Recuerdo más el sonido que el movimiento. El vidrio no se rompe como en las películas. Se colapsa hacia adentro con un crujido hueco y agudo que te revuelve el estómago antes de que tu cerebro lo asimile. La ventana de mi coche estalló sobre el asiento delantero. Mis hijos se quedaron inmóviles. Nadie habló. Papá volvió a levantar la palanca y la estrelló contra el marco de la puerta, abollándolo. Luego se giró, me miró fijamente, sin enfado, simplemente completamente seguro. Eso es lo que te mereces. Por un segundo pensé que iba a explotar. Años de pequeñas humillaciones, comparaciones, ser tratada como la pieza extra en la historia de otra persona. Pero lo extraño fue que la ira nunca llegó como esperaba. En cambio, sentí algo más frío. Final. Tomé la mano de mi hija. Entremos. Les dije a los niños. Me siguieron sin preguntar.
Detrás de nosotros podía sentir a mi padre esperando algo, gritos, acusaciones, tal vez incluso una pelea. Cuando nada de eso llegó, el silencio se prolongó lo suficiente como para volverse incómodo. 3 días después, mi padre recibió una carta, no mía, sino de mi abogado. Dentro había una copia de la grabación de esa tarde. Mi teléfono había estado en mi bolsillo todo el tiempo, exactamente como mi abogado me había sugerido semanas antes, cuando las cosas empezaron a sentirse inestables. El audio era claro, la palanca golpeando el cristal, la voz de mi padre. Eso es lo que te mereces. La carta en sí era tranquila y profesional. Describía los daños a la propiedad, la presencia de niños menores y las declaraciones de los vecinos que habían observado desde sus porches. Al final, había una simple solicitud de reembolso por las reparaciones del vehículo. También indicaba que cualquier otro incidente se manejaría formalmente a través de los canales civiles, sin amenazas, solo documentación. La autoridad había entrado en la conversación y, una vez que lo hace, las cosas cambian. Mi padre nunca llamó para discutir. Envió un cheque por correo, sin nota, sin disculpa, solo la cantidad exacta que figuraba en el presupuesto de reparación. Desde entonces, las reuniones familiares se han vuelto más cortas y tranquilas. Papá ya no aparece en mi casa sin avisar. Mi hermano dejó de hacer las bromas ocasionales sobre cómo le robé el trabajo. Nada fue dramático. No hubo una gran confrontación donde alguien admitiera lo que había estado mal todos esos años. Pero algo fundamental cambió. Por primera vez en mi vida, las reglas que regían nuestra familia no estaban controladas enteramente por las expectativas de mi padre. Ahora tenían límites, no emocionales, sino reales, de esos que conllevan consecuencias. La ventana de mi coche fue reemplazada en una semana. Los niños finalmente dejaron de preguntar por qué el abuelo había estado tan enojado ese día. A veces todavía pienso en ese momento en la entrada de la casa, la palanca, el cristal, la seguridad en su voz. Él creía que me estaba recordando cuál era mi lugar. En cambio, terminó mostrándome exactamente dónde había que trazar la línea, y una vez que existió esa línea, sucedió algo extraño. Ya no me sentía como el segundo hijo, solo un hombre que finalmente dejó de absorber el daño.